Vamos a ponernos de pie, buenos días. Vamos a ver nuestras Biblias en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, del versículo 1 al versículo 13. Yo leo el 1, ustedes el 2, y de manera alternada hasta unirnos todos en el 13. Vamos a poner toda nuestra atención, hermanos, por favor, porque el pasaje que vamos a leer y que ya hemos escuchado demanda la atención de este momento y hoy. Dice así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que entra en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre Santo, gracias le damos nuevamente, Señor. Una vez más, Señor, el día de hoy, Señor, por su palabra, Padre. Nuevamente hablándonos, Señor, en este día y en este momento, Señor, a cada uno, Padre. Es perfecta, Señor, y lo sabemos, mi Señor bendito. Rogamos, Padre, que nuestro corazón, Señor, no sea duro, Padre. No sea duro ni nuestra mente, Señor. El pecado, Señor, se ha hecho a un lado, mi Padre, y su palabra, Señor, haga la obra, Señor, en los que oyen, Padre. Se lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿A qué venimos a la iglesia cada 8 días? ¿Cuál es el propósito y el objetivo de venir? ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a una cita con el doctor? ¿Sobre alguna enfermedad que sabemos que está existente y que sin embargo, aunque sabemos que vamos a una evaluación o una consulta con el doctor, no podemos actuar como si nada pasara en nuestro físico? Porque por más que tratáramos de caminar erguidos y hablar con normalidad y hablar fuerte tal vez, y actuar como si estuviéramos sanos, el doctor no se va a dejar guiar por cómo tú te dirijas o cómo te pares o cómo actúes o cómo hables, cuando el diagnóstico es completamente contrario a lo que tú quieres aparentar. Tal vez cuando queremos en realidad ser sanados con el doctor, vamos a expresarle
todo lo que sentimos, todo lo que nos aqueja, todo lo que pensamos, para que Él pueda llegar a un correcto diagnóstico y ser sanados a la brevedad. ¿No es eso lo que hemos hecho alguna vez? Hasta poner cara de malos y qué es lo que siente, y cuando el doctor dice, ok, está bien, no, pero también quiero decirle que también me pasa lo contrario. Ok, no, pero déjeme acabar. Cuando en realidad la persona se siente muy enferma y cuando en realidad quiere ser verdaderamente sanada, no va a andar con teatros. Tal vez incluso vas a querer exagerar los síntomas que él tiene para que el doctor podamos facilitarle a él el punto exacto de lo que nos aqueja para que pueda encontrar la correcta y la verdadera, el verdadero medicamento para ser sanados. Sin embargo, hace 8 días estuvimos viendo que los fariseos fueron todo lo contrario y que el Señor Jesucristo les dijo, ustedes limpian lo de afuera del vaso. Ustedes limpian las partes externas, pero lo de adentro lo dejan sucio. Y pusimos el ejemplo de un vaso maloliente. Y la iglesia podría caer en este problema porque el Señor Jesucristo dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y la levadura de los fariseos es aparentar que todo está bien y que Dios me está bendiciendo y que si el predicador va a hablar de un tipo de pecado, ese pecado no tiene nada que ver conmigo, así que por lo tanto el predicador no está hablando de mí. Sin importar cuál tema yo vaya a hablar en este día. Yo puedo estar hablando de malos pensamientos, de adulterios, irme a pecados escandalosos, y tal vez tú actuar como si esto no te estuviera tocando a ti. Y el Señor Jesucristo dice, cuídense de esa levadura. La levadura de los fariseos es la hipocresía, la actuación. El escritor de Hebreos aquí le habla a la iglesia y le habla a los oyentes, a los lectores, y les dice, en el versículo 1, dice, introduce el capítulo 4, aunque no puso el capítulo 4 al inicio, pero el capítulo 4 inicia con la palabra temamos. No sea, pero ¿por qué dice temamos? ¿Qué conecta esta palabra? ¿Con qué le está conectando? El contexto de la palabra temamos es el capítulo 3. Y en el capítulo 3, versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y Dios hace un juramento. Después de 40 años que Dios estuvo hablándoles, que Dios manifestó su existencia, sus maravillas, su poder, y Dios ve al pueblo que solamente está dando vueltas en el desierto 40 años y Dios llega a la conclusión de mostrarles y decirles, siempre están vagando en su corazón, siempre andan de ociosos en su corazón. Versículo 10, y no han conocido mis caminos. Están vagando en su corazón, están de vagos en su corazón y mis caminos son completamente ignorantes de mis caminos, de lo que yo soy. Sí, Jehová, enséñame tus caminos, andaré en tus caminos, andaré en tus estatutos, en tus preceptos, andaré y andaré y andaré, dice, pero no los conocen. ¿Por qué? Porque andan vagando en su corazón. Y Dios les mostró que Él existía, Dios les habló en un momento especial de la historia del éxodo de Israel. Moisés les decía, Jehová ha dicho así, Jehová ha dicho así, Jehová ha dicho así, Jehová ha dicho así, y ellos nunca escucharon la voz de Dios hasta que en un momento ellos se acercaron al monte porque el monte humeaba y de repente, acostumbrados a lo que Moisés les decía, pero de repente oyen una voz muy fuerte. ¿Recuerdan?
Oyen una voz muy fuerte y ellos ya no se quisieron acercar al monte para nada. Les dio mucho miedo. No sé cómo escucharían la voz de Dios, pero les dio tanto miedo que le dijeron a Moisés, no queremos escuchar la voz de Dios. Mejor todo lo que Él te diga, nos lo dices y nosotros lo ponemos por obra. Y Dios dice nuevamente, dice, ¿qué diera tal corazón que tuvieran en realidad que me temiesen y guardaran mis mandamientos? Fíjate lo que dice Dios, ¿qué diera yo, qué pudiera yo dar, regalar para que el pueblo de veras tenga ese corazón y que me teman todos los días de su vida? ¿Para qué? Para que les vaya bien a ellos y a sus hijos. Dice, pero en ese mismo pasaje dice, pero ellos van a dejar mi ley, ellos me van a abandonar. Y dice en el versículo 11 que Dios hizo un juramento y dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y otra vez el escritor de Hebreos dice a la iglesia y, bueno, dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Quiere decir que todo inicia con incredulidad. Todo inicia con incredulidad. Apartarse del Dios vivo inicia con incredulidad. 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice otra vez, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Sabes qué pasa cuando tú vienes aquí a la iglesia y no estás oyendo? ¿Sabes qué pasa cuando tú vienes aquí a la iglesia y te estás durmiendo? ¿Sabes qué pasa cuando tú vienes a la iglesia y estás pensando en el novio? ¿Sabes qué pasa cuando tú vienes a la iglesia y estás pensando en el problema de la semana, en lo que vas a comprar en la semana? ¿Sabes qué pasa cuando tú vienes y estás ignorando la palabra de Dios? Dice, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Provocas a Dios. Provocas a Dios. Dice, donde me tentaron vuestros padres en el día de la provocación. En el día de la provocación. Y nos está hablando de 2 días en específico. El día en el que se oye la palabra de Dios y el día que si no oye la palabra de Dios, ese mismo día se convierte en un día de provocación. Cada que venimos a la iglesia, hermanos, tenemos que creer y entender, primeramente creer, porque si hay un espíritu de incredulidad, entonces el espíritu de incredulidad te va a llevar a alejarte de Dios. Puedes estar aquí, pero estar en otro lado. Puedes estar aquí, pero al mismo tiempo estar en otro lado. Dios, cada que la palabra de Dios se predica en las iglesias de una manera fiel, Dios se está moviendo entre los candeleros. Dios se mueve entre la iglesia. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que en las iglesias donde se predica fielmente la palabra de Dios, Dios se está moviendo entre su iglesia? Recuerdo que cuando estábamos en la iglesia, me tocó ver personas que iban a los baños, se levantaban, iban al baño en medio del culto. Yo no tengo problema con que tú te levantes al baño, tienes que ir al baño. Pero había quien se iba a tomar agua o se iba a los baños como si fueran relajándose en una plaza en medio de la predicación. Iban y se estiraban. Primeramente, dice en el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que provocaron a Dios? Pero dice, ¿quiénes le provocaron primeramente habiendo oído? Dice, ¿no fueron quién?
¿Estás ahí leyendo en tu Biblia? ¿No fueron quién? Todos. Todos. Todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Está haciendo una separación entre Moisés y el pueblo. Y otra vez. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El versículo 4 ahora nos habla a nosotros. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cómo nosotros, cómo tú sabes que tú vas a perseverar? ¿Cómo tú sabes que tú vas a perseverar hasta el fin? ¿Cómo tú lo sabes ahorita? ¿Cómo tú sabes ahorita que tú no te vas a apartar? ¿Cómo tú sabes ahorita que tú no vas a ser de los que se van a alejar en un tiempo? ¿Cómo tú sabes ahorita que tú no eres de los que querrían apartarse después? El versículo 11 del capítulo 4 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Citando el Salmo 95 dice, endurecieron su corazón. Es una cita que nuevamente David hace de la salida de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, donde dice, endurecieron sus corazones. ¿Por qué? Por no escuchar con fe. ¿Cómo yo sé que yo no voy a ser de los que se van a alejar? ¿Cómo yo sé de los que van a perseverar hasta el fin? ¿Cómo tú puedes saber que tú eres de los que van a perseverar hasta el fin? ¿Cómo tú sabes eso? Bueno, perseverando en la fe, perseverando en las promesas, perseverando en el Evangelio y perseverando en la palabra de Dios. Así es como yo sé que yo voy a perseverar hasta el fin. Vuelvo a repetirlo. Porque estoy perseverando en la fe, persevero en las promesas de Dios, persevero en el Evangelio y persevero en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que así es como sé que voy a perseverar hasta el fin? ¿Estamos de acuerdo o no? O tal vez hay otra forma, otro método. ¿Qué es perseverar en la palabra de Dios? Porque el 4:12 habla de lo que hace la palabra de Dios en el creyente. El versículo 12 de Hebreos 4 habla de lo que la palabra de Dios hace en la vida del creyente, hace en la vida de las personas. ¿Qué es perseverar en la palabra de Dios? Porque si yo te pregunto, ¿perseveras en la palabra de Dios? ¿Qué me vas a decir? Que sí. Y si yo te pregunto, ¿qué es perseverar en la palabra de Dios? ¿Qué me vas a decir? Vamos por la primera. ¿Estás de acuerdo que perseverando en la palabra de Dios es como yo sé que yo soy de los que van a perseverar hasta el fin? ¿Estás de acuerdo? Levanta tu mano, por favor. ¿Uno nada más? ¿Cómo? ¿Quién más no entendió? Levanten su mano los que entendieron de acuerdo a lo que mencioné. ¿Están de acuerdo que perseverando en la palabra de Dios sé que soy de los que van a perseverar hasta el fin? Sí. Ahora yo te pregunto, ¿qué es perseverar en la palabra de Dios? ¿Cómo tú perseveras en la palabra de Dios? Mira, si tú no tocas tu Biblia en toda la semana,
Tú no estás perseverando en la palabra de Dios y de una vez puedes saber que tú no eres de los que pueden perseverar hasta el fin o que por lo menos no tienes la seguridad de que vas a perseverar hasta el fin. Como dijo alguien alguna vez, hay Biblias que se abren aquí, solo aquí. Hay Biblias que no se tocan en toda la semana, sino hasta aquí. Porque perseverar en la palabra de Dios no es perseverar en la doctrina, ni tener un debate teológico con otros hermanos para ver quién tiene la razón y para ver si yo sé más que ellos. Y como tengo la doctrina correcta, perseverar en la palabra de Dios es dependencia absoluta de ella todo el tiempo, todos los días. Eso es perseverar en la palabra de Dios. No es perseverar, mira, así como el apóstol Pablo le dice a los cretenses, dice, cretenses, uno de los líderes les dijo, los cretenses son como animales, malas bestias, borrachos, glotones. Dice, uno de sus líderes les dijo eso. Ahora yo te voy a decir algo a ti de lo que una falsa profeta dijo a su congregación. Les dice, hay quien toma la iglesia como un punto de relax para pararse al baño y dice, en la iglesia católica no hay baño. En la iglesia católica no hay baño. Te puedes aventar Avatar 1 hora y media, 2 horas que dura la película y no vas al baño. Eso es lo que dijo una falsa profeta, no te voy a decir su nombre. Si no crees que en realidad Dios está moviéndose entre su iglesia, cada que la palabra de Dios está expuesta de una manera fiel, si tú no crees eso, hay una cadena de secuencias que vienen a tu vida. No estás oyendo con fe, no estás perseverando en la palabra, aunque digas que sí, estás con una actitud de incredulidad, estás provocando a Dios y tú eres un futuro ejemplo de desobediencia. De hecho, puedes serlo ahorita. De hecho, tú puedes ser ahorita un ejemplo de desobediencia. Entonces, el escritor de Hebreos 4, versículo 1, inicia diciendo, temamos. Y toma un mal ejemplo del pueblo de Israel. Y el mal ejemplo del pueblo de Israel es que Dios se manifestó a ellos, Dios les habló, Dios hizo con ellos, y ellos ya estaban acostumbrados al desierto. La promesa de entrar al reposo llegaría algún día. ¿Vieron tan lejano eso que vagaban en sus corazones? Ya Moisés se paraba, les repetía y ellos ya no creían. La promesa de entrar a la tierra prometida era de 7 días de camino, pero ya habían pasado años. Y ellos no iban a entrar a la tierra prometida porque ellos tenían un espíritu de incredulidad. Ellos eran incrédulos. Para cuando se presenta el día de entrar a la tierra prometida, Moisés les dice, ni uno de ustedes va a entrar, ni uno. A la tierra que fluye leche y miel, ni uno de ustedes va a entrar. Pero Moisés no entró por incredulidad. Por eso es que aparta a Moisés del pueblo. Moisés no entró por no darle la gloria a Dios. ¿Cómo sé que Dios me está preservando? ¿Cómo sé que Dios me está preservando para el final? ¿Cómo sé yo eso? Si la vida cristiana no cambia, si vamos a llamarlo así, tu grado de santidad no es como la aurora del día que va en aumento cada vez que se va esclareciendo. Tú puedes tener toda la absoluta confianza de que Dios no te está perseverando.
Tú puedes tener la absoluta confianza de que Dios no te está perseverando y que tú no vas a ser de los que llegan al final. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Isaías, Jeremías, capítulo 32, versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Sí lo leíste bien? Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Para qué Dios va a poner el temor en ti? ¿Para qué Dios va a poner el temor en la persona? El temor que está diciendo aquí Jeremías, que Dios pone en el corazón de la persona, es para que no se aparte. Dice, voy a poner temor en ellos para que no se aparten, no para que me tengan miedo, sino para que les dé temor de apartarse. Para que les dé temor de apartarse. Hay gente que no le da temor a apartarse de Dios. Hay gente que no le da temor a independizarse de Dios. Y el pacto que Dios hace dice, voy a hacer que me teman para que no se aparten de mí. Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí hay dos cosas que Dios nos pone a los oyentes y una es o me sigues con fe y me oyes con fe o sigues el mal ejemplo del pueblo de Israel. Y si Dios dijera, bueno, ¿qué es lo que tú escoges? ¿Escucharme con fe o seguir el mal ejemplo de Israel? ¿Qué diríamos? Bueno, pues quiero escucharte con fe, Señor. Ah, bueno, pues la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír por dónde viene? Por la palabra de Dios. O sea que yo tengo que perseverar en la palabra de Dios. Y no creo que tenga, por lo menos ahorita en este momento, que desglosar qué es perseverar en la palabra de Dios. No creo que tenga que desglosar todos los significados y todo lo que significa perseverar en la palabra de Dios. Mira, yo he visto un progreso en nuestras señoritas jóvenes. En sus acciones de gracias escucho cuando hay temor de Dios en ellas. Y doy gracias a Dios por la vida de Monse, porque yo veo que Dios está trabajando en ella. Y también oigo también cuando no está trabajando en la vida de las demás señoritas. Porque perseverar en la palabra de Dios y depender de Dios y ver a Dios en todo es perseverar en Él. Y así sé que Dios me está perseverando y así sé que voy a ser de los que perseveran hasta el final. Es como lo sé. No como lo digo, no como lo actúo, no como lo pienso. Es como Dios dice y como dice su palabra. Es como Dios dice y dice su palabra. Y la diferencia de la perseverancia de la palabra de Dios en una persona se ve en su forma, se ve en su persona.
Y es ejemplo para los creyentes adultos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Satanás no necesita a veces ser tan astuto para con nosotros, para hacernos caer. Es como cuando estás jugando contra un juego de mesa contra tu oponente y quisieras saber cuáles son las armas con las que te va a atacar para de esa manera defenderte, protegerte y saber con qué tú puedes atacar. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra quién es Satanás, cómo actúa, cómo trabaja. Y Satanás podría decirnos de una manera tan clara, mira, yo te voy a hacer la guerra con esto y tú no te vas a poder resistir. Y estas son las armas con las que te voy a atacar. Probablemente Satanás puede decir, eres tan tonto que te muestro cómo te voy a atacar y te vas a venir a entregar. Y una serpiente, creo que la boa, abre la boca grande y el conejo, ¿has visto esos? El conejo viene, no sé cómo le hipnotiza, y el conejo va y se clava ahí y agarra un fulano, le pega una patada al conejo, le avienta y el conejo se recupera y vuelve a quererse meter ahí. Satanás puede mostrarnos todas sus armas, te pone Netflix, te pone Disney, te pone celular, te pone YouTube, te pone todo lo que tú quieras, te lo pone ahí y dice, con esto te voy a atacar. Y te puede incluso decir para apartarte de la palabra de Dios y aún así tú creer que perseveras en la palabra de Dios. Y lo que dice el escritor de Hebreos, dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. En el versículo 3, en el capítulo 3 de Hebreos 3:19, fíjate, muy interesante lo que dice. En el 3, diecinueve, y vemos que no pudieron entrar a causa de... perdón. Perdón. Sí, sí, sí. Nada más que... Ayúdenme con un versículo, por favor, donde dice, a nosotros también se nos dieron las buenas nuevas. Ayúdenme, por favor, a encontrarlo. Si queremos terminar bien esta carrera, debemos exponernos a la palabra de Dios constantemente. El 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Cuando nosotros vamos a con un doctor y el doctor nos dice, hay que hacer una cirugía, hay que meter un bisturí. ¿Qué es lo que te da miedo de una operación? ¿Qué es lo que te da miedo de una operación? ¿Lo encontraron? Marca de Hebreos 4:2. 4:2, permítanme. Ay, perdón, sí, aquí estaba. Ahorita regreso a lo que le estaba diciendo. En el 4:2 dice, bueno, en el 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado, ¿qué? La buena nueva. ¿Cómo a quién? ¿Ellos quiénes? ¿Ellos quiénes? Los del pueblo de Israel. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es, a nosotros también se nos evangelizó, al igual que ellos.
A nosotros también se nos evangelizó. Y cuando dice, a nosotros también se nos predicó el evangelio, ¿a quién se le predicó primero? A ellos. Porque a veces separamos de cómo eran salvos aquellos del Antiguo Testamento con la predicación del evangelio. Por medio de la predicación del evangelio, ellos también eran salvos. No hay otra forma en la que se puede ser salvo. Y el escritor dice, porque a nosotros también se nos evangelizó igual que a ellos. Pero dice aquí, pero no les aprovechó el oír la palabra o el oír el evangelio, por no ir acompañada de ¿qué? De fe. ¿En quién? En los que lo oyeron. En los que lo oyeron. No hubo ningún efecto. No provocó ningún efecto. ¿Recuerdas que el miércoles estuvimos hablando acerca de que la palabra transforma la vida solo de quién? Del creyente, no del incrédulo. La palabra de Dios transforma la vida solo del creyente. Dice, a nosotros también se nos evangelizó igual que a ellos, pero ellos no causó ningún efecto en ellos. Y al primero que se le predica el evangelio es a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Dice, cuando a nuestro padre se le dieron las buenas nuevas. Eso es el evangelio. Cuando tú vas al doctor y el doctor te dice, hay que hacer una operación, ¿qué es lo que te da miedo de la operación? Pues la operación. El que tengan que cortar, ¿no? El que tengan que meter un bisturí. Y si es una operación tal vez local, por muy mínima que parezca, ¿qué le pides? Aunque tal vez no esté por medio en peligro la vida. ¿Aguantarías que te operaran directo así tal cual? Pides anestesia. Sin embargo, en el versículo 12 dice que la palabra de Dios tiene que hacer una cirugía en la vida, en el corazón de las personas. La palabra de Dios tiene que hacer una cirugía en tu corazón. Y que la anestesia del pecado es de la que nos quiere librar Dios. Porque la anestesia del pecado es la que te hace o nos hace insensibles a la cirugía de la palabra de Dios. No hay otra cosa que nos haga inmunes al dolor que no sea el pecado ante la palabra de Dios. No hay otra cosa que nos haga inmunes al dolor que provoca la palabra de Dios en el corazón de los oyentes. No hay otra cosa. Porque dice que el bisturí de la palabra dice que penetra hasta partir el alma, coyunturas, tuétanos, se mete hasta adentro, entra, corta para dar una solución, para sanar y para quitar un tumor que va a traer como consecuencia la muerte del incrédulo. Y nos dice, procuren entrar en el reposo, manteniéndote aferrado a la palabra, porque es la palabra del Dios vivo. No sé cómo podríamos leer la carta toda completa del escritor, pero a veces el expresar palabras es muy difícil cuando el sentimiento es uno. A veces expresar el sentimiento por medio de palabras es muy difícil. Y el escritor de Hebreos lo que está diciendo que es urgente que oigas la palabra de Dios con fe para que no te pase lo que le pasó a los israelitas cuando salieron de Egipto. Es expresar la urgencia de oír la voz de Dios para entrar en el reposo de Dios, gozando de la presencia de Dios por la eternidad. Pero dice, pero ¿cómo les digo que es urgente que oigan con fe? ¿Qué hago? Y toma de ejemplo lo que pasó en el desierto. Dice,
esto que sucedió en el desierto, así de urgente, así de peligroso, así de riesgoso, así de necesario es que oigas hoy la palabra de Dios. Es como cuando a alguien le quieres expresar por medio de algún mensaje, algún sentimiento, pero dices, ¿cómo le hago para que sienta lo que yo siento? ¿Cómo le hago para expresarle por medio de palabras y para que sienta lo que yo siento? Y es cuando toma ejemplos. Perseverancia y constancia. Y la incredulidad que toma como ejemplo la de los impíos. Y no solamente la de los impíos, sino también lo que tú reflejas en tu vida. ¿Alguna vez te han puesto un detector de mentiras? ¿Qué pasaría si te pusieran un detector de mentiras y te hicieran preguntas delante de un público o delante de gente? ¿Sabes cómo funciona el detector de mentiras? Y que tiene un grado de porcentaje acertado. Y que te hagamos una serie de preguntas y el detector va a empezar a mover la aguja. Tú tienes que prepararte. Si en verdad no quieres ser descubierto, tú tienes que prepararte mental, física, emocional, para que el detector, que funciona de manera electrónica, no se altere y que tú lo puedas lograr engañar al detector de mentiras. Son así incluso como que, a ver, vamos a ponerlo aquí. Si aquí hay un detector de mentiras, vamos a jugar. El Día de las Madres vamos a hacer una dinámica aquí. ¿Quién es tu hijo preferido? Y ahí empieza a mover y todos así bien atentos al detector a ver qué va a decir, ¿no? Tomarlo hasta como tal vez como pasatiempo. Pero el detector de mentiras trabaja aún por medio del sudor, por medio del movimiento y los nervios. La palabra de Dios, hermano, es la que discierne y evalúa las intenciones del corazón, los pensamientos del corazón. Y es imposible engañarla. Tú no puedes, fíjate, este libro que tiene escrito hace más de 2000 años, tú no puedes engañarlo. ¿Por qué? Porque este libro en realidad te evalúa a ti. Este libro en verdad te discierne a ti y te dice lo que estás pensando. Este libro nos dice qué es lo que estamos pensando y nos da la razón de por qué estamos pensando. Este libro nos evalúa a nosotros. Es difícil que nosotros podamos engañar a este libro. Es imposible. Es imposible que nosotros podamos engañar el libro que tú tienes en tus manos. Eso es lo que dice el 4:12. Penetra, separa, divide. No hay nada que la pueda parar. Discierne los pensamientos e incluso discierne las intenciones que tú tengas para el día de mañana. Alguien decía que cuando tú lees la Biblia, en realidad es al revés. La Biblia es la que te lee a ti y no la puedes engañar. Pero lo que tenemos que entender nosotros, hermanos, es que cada que venimos, cada 8 días aquí, a que el bisturí de la palabra de Dios entre hasta tu corazón, hasta lo profundo de tu corazón, es para sacarte a flote y salvarte. El objetivo y propósito de la palabra de Dios es sacarte a flote para salvarte. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios es tan clara que nos habla. Sin embargo, dice en Eclesiastés que Dios también usa a los pastores y maestros para hablarnos de una manera clara.
Dice que Dios usa a los pastores y maestros para hablarnos de una manera clara acerca de pasajes que la verdad a veces no entendemos. Y tal pareciera que queremos y nos aferramos a siempre hacer sentir mal a la gente y a sentirlos tan pecadores, inmerecedores de las promesas y las cosas de Dios. Y dice Salomón en el libro de Eclesiastés que las predicaciones son como clavos hincados en las personas dadas en las congregaciones por un pastor y por los maestros. Dice que entran, dice que lastiman, cuando tocan el tumor de la vida, no es para que tú vayas a tratar de protegerte de lo que el predicador o el maestro está enseñando para simular que la predicación no te toca a ti, que no tienes nada que ver. Sino es todo lo contrario, es para que tú vayas delante de Dios y de su palabra, para que te saque a flote y sea Él quien te salve. En el 3.13 dice que tengamos cuidado. 3.13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice que una persona se puede endurecer por el engaño del pecado. Porque en el 4.12 habla de una cirugía que va a hacer la palabra de Dios y que hace en el oído, en las personas que escuchan la palabra de Dios. Pero aquí en el 3.12 dice, ¿cuál dije? En el 3.13 dice que el corazón se puede endurecer y que lo único que puede anestesiar esa parte es el pecado. Dicho de otra manera, hermanos, la predicación de la palabra es gracia, pero también es la anticipación al día de juicio. La predicación de la palabra de Dios, cuando Dios expone el pecado en nuestra vida y nos confronta delante de Dios, es para darnos de su gracia, pero también dice que es una exposición del juicio que ha de venir, porque todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que entender, hermanos, que cada domingo venimos a que la palabra de Dios sea la que nos evalúe y no venir nosotros a evaluar la predicación o al predicador. No venimos nosotros a evaluar la predicación o al predicador, venimos a que la palabra de Dios nos evalúe a nosotros para que nos dé de su gracia, nos saque a flote para salvarnos. Dejar que la palabra de Dios te evalúe a ti. La predicación nos prepara para el tribunal, porque el apóstol Pablo ya lo mencionó por medio del Espíritu Santo, que todos estaremos en el tribunal del Señor Jesucristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en la carne, sea bueno o sea malo. Vuelvo a repetir, no nos está avisando que vamos a estar en un tribunal. La palabra de Dios no nos está avisando que vamos a estar en un tribunal. La palabra de Dios nos prepara para el tribunal delante del Señor Jesucristo. Nos prepara para poder estar en pie delante de Él. Para que no se vea nuestra desnudez y para no alejarnos de Él avergonzados. Es un acto de confrontación con Dios antes y después. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12. ¿Tienen calor? Más o menos, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 3.
13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La obra de todos los creyentes, tanto de los pastores como de los maestros, como la tuya en tu vida secular, donde estás predicando la palabra de Dios, donde estás evangelizando, arrimando a otros para el conocimiento de Dios. La obra tuya, la mía, la del mejor predicador o el gran maestro, como el más pequeño que pudiera haber, el que está evangelizando en su vida secular, si tú quieres, cada una de esas obras será pasada por fuego. Aún la de ustedes, señoritas, aunque tengan una edad muy temprana, la obra que ustedes hagan para Dios será probada por fuego, y cuando pase por el fuego será purificada o será quemada, extinta. No hiciste nada para Dios, no tienes nada para Dios. Sufrirás pérdida, dice. Sufres pérdida. Porque la palabra de Dios lo que quiere es exponer para sanar. Exponer para sanar. Y prepararnos para el tribunal del Señor Jesucristo. Dice que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y que la palabra de Dios, en el 4:12, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dicho de otra manera, dice que Dios y su palabra son lo mismo. Dios y su palabra son lo mismo. Todo lo que la palabra de Dios te pueda decir, si tú quieres cada 8 días o si la lees entre semana, todo lo que la palabra de Dios te está exponiendo, lo mismo va a ser expuesto en el tribunal del Señor Jesucristo. Lo mismo. ¿Y con qué me vas a evaluar, Señor? ¿Y qué preguntas me vas a hacer? ¿Y qué tengo que contestar? Porque no sé qué es lo que me vas a decir, ni tampoco sé qué tengo que contestar. Lo mismo que dice la palabra de Dios es lo mismo con lo que Dios te va a evaluar. Y prepara al creyente para el tribunal. El mismo Cristo, según Efesios capítulo 2, 8, 9 y 10, el mismo Cristo que nos justificó es el mismo que nos prepara y nos hace para lo que Dios recompensará mañana. Te salva, hace buenas obras para que tú andes en ellas, te pone delante de Dios, y lo que tú hagas para Dios, por medio de Cristo, Dios lo va a aplaudir mañana. Dios te lo va a aplaudir. Dios va a alabar lo que tú hagas hoy por medio del Señor Jesucristo. Dios lo va a alabar cuando estemos delante de Él. ¿Por qué? Porque a todos se nos ha dado en mayor o menor grado un talento. A todos se les ha dado. Y es del cual tendremos que dar cuentas a Dios. Y lo que hayas hecho con eso que Dios te ha dado, es lo que Dios va a alabar el día de mañana. Y son las recompensas que Dios va a dar. Y las coronas que Dios va a dar. Y las coronas que la iglesia le va a poner delante de Dios, a Dios, es porque lo que hicimos fue por mérito de Él. Pero eso no importa. Pero eso no importa. Lo que yo quiero es entrar al cielo aunque sea de panzazo. ¿Ha escuchado eso? No importa si gano o no coronas, no importa en dónde me ponga, lo que quiero es entrar, ya con entrar, con eso tengo. Si gano coronas, si Dios me recompensa, si Dios me alaba, si Dios me reconoce, no importa, con que ya esté ahí, con eso tengo. Yo no creo que una persona así vaya a poder perseverar hasta el fin. Porque eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña todo lo contrario. Al que se le dio un talento, le dio miedo, fue, lo escondió, y échenle con los hipócritas, échenle allá afuera. Ahí es donde será el lloro y el crujir de dientes. Aquí adentro no. Un pensamiento muy limitado.
No solamente quita el tumor la palabra de Dios, sino que también equipara para que las coronas sean de Él y para Él y por Él. Esa es la importancia, hermanos. Esa es la importancia de estar en una iglesia donde se predica de una manera fiel la palabra de Dios, pero también es una gran responsabilidad de estar en una iglesia donde se predica fiel la palabra de Dios, y es una gran responsabilidad si se está ignorando. Supón por un momento que tú de repente estás en una iglesia donde hay una enseñanza muy torcida. Mira, probablemente podrías estar delante de Dios el día de mañana y tener una excusa, por lo menos, para poder decirle que no se te enseñó bien y que por lo tanto no hiciste lo que tenías que hacer. Probablemente esa sería una respuesta que tú le podrías dar a él. Una respuesta valedera. Pero ¿qué respuesta valedera nosotros le podíamos decir a él si estuvimos en una iglesia donde podemos, tal vez no es la palabra presumir, que se predica fiel la palabra de Dios? Y que no se hizo lo que se tenía que hacer. Fíjate que Hebreos, todo el libro de Hebreos, es una continuidad o es un mensaje progresivo, porque primero inicia en el capítulo 3 diciendo que hubo un mal ejemplo para nosotros, que fue el pueblo de Israel, y da las razones por las cuales no entraron al reposo de Dios, que era porque tuvieron, oyendo la palabra de Dios, oían con un espíritu de incredulidad. Y ahora hace el llamamiento y dice, cuídense que ustedes no vayan a oír con incredulidad. Oigan con fe. Si oyen hoy su voz, oigan con fe, creyendo lo que están oyendo. ¿Por qué? Porque para cuando llegas al capítulo 10, en el capítulo 6, capítulo 10, habla de la apostasía. En el capítulo 6 y en el capítulo 10 habla de la apostasía. Y en el capítulo 10 habla de no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y si pusiste atención en lo que leímos del capítulo 4 y del capítulo 3 y el capítulo 4, dice que el creyente necesita de la iglesia. ¿Sí viste eso? ¿Viste que es necesario, que dice que el creyente necesita de la iglesia? No va a ser una recompensa individual a que Dios va a dar. No es algo individual. Dice que el creyente depende y necesita de la iglesia. Necesita de amor, necesita estimularlos los unos a los otros en el amor y en las buenas obras. Cada que se predica la palabra de Dios en la iglesia, dice que Cristo camina entre su iglesia, se mueve entre su iglesia y aplica su palabra ahorita. Ahorita Él se mueve entre su iglesia y aplica su palabra al que está oyendo con fe. Nada más. Dice, si oyes hoy su voz, no cierres tu corazón, porque Cristo está entre su iglesia aplicando su palabra solo a aquel que está oyendo con fe. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso, que eso está pasando ahorita aquí? Dice que si tú estás solo oyendo y a veces tratando de ser sensible y queriendo ser sensible, pero no puedes ser sensible, pues vaya desgracia. Él confronta, Él desnuda, Él da gracia, da protección y quita la incredulidad. Dice todo lo contrario, temamos a la anestesia del pecado y no al bisturí de la palabra de Dios, para poder disfrutar del reposo de Dios. Teme a la anestesia del pecado, no temas a la cirugía o al bisturí de la palabra de Dios, para poder disfrutar del reposo de Dios.
Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar.